Compañero Alexander, compañero Efraín, muy buenas noches. Expresar mi saludo a toda nuestra vasta audiencia a estas horas de la noche y un saludo clasista y combativo a nuestros dignos maestros que nos están escuchando este programa virtual Tribuna Magisterial, a nombre de la Federación Nacional de los Trabajadores en la Educación del Perú. Como usted dijo, compañero, a las 7 tenemos una reunión con los dirigentes regionales para tomar acuerdos y finiquitar temas de netamente reivindicativo. Correcto. Maestro Mauro, el mensaje presidencial del pasado 28 de julio para nosotros en el campo educativo todavía es un tema poco analizado. ¿Cómo lo ha visto, maestro, respecto en el campo educativo el mensaje? Porque recuérdese, nos ha estado hablando de que, pues, por ejemplo, habría entregado 153 colegios, 58,000 becas, en fin. ¿Cómo lo ve este y otros, digamos, ideas que ha planteado en el campo educativo la usurpadora y corrupto gobierno que tenemos al momento? Adelante, compañero Mauro. Bueno, compañero, repetir lo que ha dicho esta asesina, esta cara de jeve, dice el pueblo, esta descarada, cínica, no creo que podemos estar repitiendo porque ella ha leído lo que han hecho quienes nos gobiernan, ese poder oculto. Y ese poder oculto lo llamamos pues a este grupo económico que tiene una alianza total con el poder militar, prensa, hasta la iglesia está metida, hay que ser claro aquí. En ese sentido, no podemos estar repitiendo lo que dice esta usurpadora y tampoco creerla porque los colegios bicentenario es proyecto de Pedro Castillo. No es su proyecto, ella está cumpliendo ya lo que ya está establecido. En ese sentido, son colegios mínimos. Más del 78 colegios están a punto de colapsar. Están en situaciones vetustas. En ese sentido, las becas siempre han existido, eso no es novedad. En ese sentido, quiero manifestar a nuestros oyentes y decir con claridad que la educación peruana pasa por los peores momentos críticos de la historia del Perú, teniendo como causa principal el gobierno entreguistas y aún más. Este gobierno de Dina Boluarte está implementando a diestra y siniestra políticas neoliberales, especialmente el plan privatista y el despido masivo a los maestros, que quiero que me escuchen bien los colegas, despido masivo a los maestros, donde ya están implementando esta ley, la 32.242. A través de ello, el Ministerio de Educación está implementando el tema de la evaluación de desempeño, la evaluación a través de las rúbricas, con fines de despido masivo. Esta ley, la 32.242, está concatenada con esta resolución viceministerial, la 035. En ese sentido, dice ahí, aquellos maestros que no pueden dar el examen, no se presentan al examen por faltas justificadas, injustificadas, serán automáticamente despedidos. A eso, compañeros maestros, nosotros no podemos obedecer a lo que dice en su farsa mensaje presidencial, decir que a los maestros estamos capacitando. No hay capacitación. Esto es plan de despido masivo a los maestros a través de estas leyes. En ese sentido, quiero ser breve. Compañeros, yo sé que van a ustedes expresar o desarrollar este programa Tribuna Magisterial, que el día 26 de julio hemos sostenido pues una asamblea nacional donde se ha hecho un análisis real de la situación política nacional, internacional,
el análisis de la problemática educativa y magisterial y perspectivas de lucha. En conclusión, compañeros maestros, quiero decirles, no hay ya, pues que nosotros podemos estar ahí divagando, compañeros, que nosotros no podemos estar ya demostrando ser timuratos. Tenemos que salir a luchar. El único camino es desarrollar luchas. Por eso en esta asamblea se sancionó desarrollar un paro de 24 horas este 28 de agosto. Para ello tenemos que estar ya organizándonos a nivel de nuestras bases institucionales, distritales, provinciales y regional, y decir que somos un sindicato que es el único que va a defender los sagrados derechos del pueblo, los sagrados derechos de la educación pública gratuita y los sagrados derechos de la clase trabajadora. En ese sentido, compañero, creo que también desde aquí felicitar a aquellos maestros que han hecho todo lo posible para estar en esta asamblea del día 26, aunque los pasajes han triplicado en su costo, era inalcanzable en algunas regiones del norte, incluso ya no había, no había, ya se agotó los pasajes y algunos colegas dirigentes no han podido estar por el tema de repente de la movilidad, pero aún así se suman a esta lucha. Y también agradecerla especialmente a la región de Puno y muchos que el día 27, 28, 29 hemos desarrollado jornadas de lucha, aunque de repente, bueno, como siempre, pues negado o silenciado por esta prensa criolla, esta prensa pues que está coludido, parametrado con este poder asqueroso, ¿no? En ese sentido, creo que mi llamamiento es de sumarnos, compañeros, y sin luchas no hay victoria. Si no salimos a luchar, compañeros, nuestra carrera está en juego, la educación pública está en juego. Claro, muy de acuerdo. En todo caso, sí. No es bueno repetir, pero sí es bueno enfatizar, maestro, cuáles son los aspectos que ha planteado. Porque si no enfatizamos, si no ponemos en relieve, si no marcamos, ¿no?, las pautas señaladas, obviamente va a pasar como una bonita antalgina que va, según ella, curar todos los males en el campo educativo, y no es así. Por eso, en este programa, compañero Mauro, tenemos que, más al contrario, como usted lo ha dicho, esencialmente señalar que ese discurso de la señora usurpadora justamente ha sido vacío, porque muchos de esos, digamos, colegios emblemáticos que se han construido vienen desde mucho más antes. Ojo, en el caso Melgar, por ejemplo, se tiene instituciones que han hecho recién entrega en el presente año, en esa modalidad, por ejemplo, de que PRONIET, y con el presupuesto equivalente a 114 millones de soles, compañero, justamente eso no resuelve el problema, porque eso implica a nivel de la provincia, por ejemplo, junto con el Mariano Melgar, dos, pero no son dos instituciones que están alicaídas, son tantas, cientos, miles de instituciones educativas, como usted alguna vez ha referido. El 70% de infraestructura requiere atención. En esa medida, ¿qué cosa puede haber resuelto esos ciento y tantos colegios a nivel nacional? El Perú no tiene ciento y tantos colegios, tiene más. Entonces, en esa dimensión, maestro, va un punto para seguir remarcando. No es la usurpadora la que está resolviendo esto. Viene además desde las exigencias de los padres de familia, de los maestros, ¿no?, que una y tantas veces han marchado a Lima para poder conseguir. No ha sido, digamos, un regalo, ¿no?, de la señora usurpadora o de los gobiernos anteriores, no. Esto ha sido prácticamente a fuerza y presión, que incluso
podemos decirlo con fehaciencia, viene desde el año 2010, desde el año 2011, en muchos de los casos, es decir, gobiernos y quinquenios anteriores han recibido estas peticiones. En todo caso, la señora usurpadora lo único que ha hecho es, ¿no?, concluir, ¿no?, y a regañadientes en muchos de los casos, y sobre esto tiene que también el magisterio analizar. Tenemos que analizar porque muchos de esos contratos han estado en medios fraudulentas empresas, porque uno, dos, con la tercera empresa, en muchos de los casos recién han concluido. ¿Por qué? Entonces, esto amerita, maestro Mauro, seguir analizando con mayor profundidad. Es cierto, el factor tiempo es un punto en contra nuestra, pero ya usted lo ha dicho, el camino que va a permitir hacer que el magisterio llegue, ¿no?, a conseguir no solo esos ciento y tantos colegios, sino hacer que, ¿no?, las instituciones que requieren en su totalidad sean y tengan una adecuada infraestructura. Hacia ello tiene que estar orientado también las exigencias de FENATE Perú. Maestro. Compañero, disculpe, el tiempo ya es 7:20, ya compañeros que me están timbrando, posiblemente pueden decir que se está posponiendo la reunión. Quiero más bien a ustedes, compañeros, pedirles las disculpas del caso y decirles de una manera sintética. Para el tema de infraestructura, el Perú requiere más de 180.000 millones de soles. Esto con el tema del Colegio Bicentenario solamente se gastó, no ha pasado 1.000 millones. Y entonces esto es un tema que tenemos que discutir, por eso pedimos a través de nuestra plataforma de lucha mayor presupuesto al sector educación, por lo menos del 6 al 10%, porque las brechas van subiendo. Hay también va creciendo la población estudiantil, hay muchas necesidades, tema de herramientas digitales, el tema de la alimentación de nuestros niños. Los colegios están en completo abandono y entonces este mensaje es hazmela reír. Los que entienden la materia, es una burla total para el magisterio, para el pueblo peruano. Un abrazo, compañeros. Muchas gracias, maestro. Éxitos en la asamblea que usted va a desarrollar con los maestros dirigentes regionales. Un abrazo a la distancia. Ciertamente, este tema, siendo un punto nada más de los tantos, ¿no?, amerita seguir analizándose, porque a decir verdad, justamente tendríamos que también precisar, ¿y quién va a pagar, por ejemplo, maestros del Perú? Si bien hay infraestructuras que han entregado, pero no se han dado cuenta, por ejemplo, al mes, una de las instituciones educativas eroga un gasto por situación de energía eléctrica equivalente a 4.000 a 5.000 nuevos soles al mes. ¿Y quién va a pagar eso? ¿No? ¿Están pensando acaso entregar al sacrificado padre de familia la responsabilidad? ¿Están pensando acaso entregar, ¿no?, ese problema a los maestros? Creemos que no. Por eso, esto requiere aún mayor análisis. Y no es simplemente de haber barrabasadamente lanzado, ¿no es cierto?, a los cuatro vientos, de que esté entregando 153 colegios. No, señor. Por eso esta parte merece mayor y mejor análisis. En todo caso, compañero Alexander, consideramos fundamental el de seguir, ¿no?, profundizando esto y los otros temas que ha lanzado cual virus al viento, a la atmósfera educativa, esta usurpadora que hoy funge de gobierno del Perú. Claro, es creo correcto y pertinente señalar también ese otro ángulo, ¿no?, del discurso vacío, de ese discurso fofo, de ese discurso engañoso, lleno de mentiras, ¿no? Reitero, ha arrojado a los ojos del pueblo cual virus, haciéndose no pasar como la mujer, la primera mujer presidenta del Bicentenario. Eso es lo que ha hecho en su mensaje. Pero en todo caso, ese punto lo vamos a detallar
líneas abajo, maestro, porque es un tercer tema, y sin embargo, hay ese segundo punto que usted ha tocado, que el de las llamadas capacitaciones para mejores profesores, para mejorar la educación, eso es lo que ha dicho. Pero la pregunta es, nuevamente, ¿y quiénes van a capacitar? En algunos espacios virtuales ya hemos visto algunos felipilos, algunos felpudinis, que son adictos, ciertamente, porque no nos olvidemos la clase media, compañero Alexander y maestros del Perú, por lo general tienen en gran mayoría almas de ascensor. ¿Eso qué significa? Están cada día soñando, pensando y repensando en cómo ascender y cómo más ser director, cómo más ser funcionario, cuándo llegar a ser director de UGEL, director de la región y alcahuetes del Ministerio de Educación. Entonces, en esa medida, hay una cuestión de fondo también. Tenemos que entender que hay muchos de estos gallinazos que ya se están aprestando para poder ofrecerse, cual Judas, ¿no es cierto?, a este régimen de la señora Dina y decir, bueno, presto y ofrezco mis servicios aquí, ¿y cuántas monedas tengo? ¿Para qué? Para hacer cordón umbilical y ser el capacitador, ¿no? Entonces, esto de las actualizaciones y capacitaciones del cual ha hablado la señora, justamente, según ella, apunta a la mejora de la calidad de la educación. Ahora bien, ¿qué es lo que van a capacitar? ¿Qué es lo que generalmente capacitan? ¿No es cierto? ¿En qué aspectos al maestro fortalece? Entiéndase bien, muchos de los especialistas que al momento se tiene, por ejemplo, eso para ponerles solamente un ejemplo, muchos de los especialistas en las distintas áreas, justamente, muchos de ellos incluso tergiversan, ¿no? Trastocan y hacen llegar lo que recibieron en Lima, en Huampani, ¿no?, como teléfono malogrado, y el maestro prácticamente está más desorientado que antes. Entonces, a ese grupo de adictos a este régimen, ¿no es cierto?, los van a llamar, ¿para qué? Para que nuevamente a los maestros los capaciten. Esa es la forma que van a hacer. ¿Y cuánto de dinero van a invertir? Eso es lo que nos ha dicho la señora Dina. En ese punto, por ejemplo, ¿cuánto van a gastar? ¿Cuánto va a generarle el gasto al Estado peruano? No lo ha dicho. Pero sí sabemos que son millonarias, maestro Alexander y maestros del Perú. Son enormes cantidades que se gastan, y tras ello están las ONGs. No nos olvidemos que muchos de esos son regentados por los exministros. Muchos de ellos son prácticamente, ¿no?, bolsones económicos que sirven para amamantar a mafias. Y de ello no escapa la mafia del CEN, del SUTE, de Castos Chipana y Pandilla. Porque, ojo, ellos también en su convenio, que luego vamos a hablar, vamos a analizar este convenio de la vergüenza que han hecho con el ministerio, está ahí, en uno de sus artículos, en una de esas cláusulas de ese convenio de la vergüenza. Entonces, maestro Alexander, creo sí, también este es otro tema que merece ir cortando a pedacitos, porque no podemos permitir que el maestro se trague de buenas a mañanas ese veneno, ¿no?, de la llamada capacitación, del cual no ha señalado cuánto va a costar, del cual no ha dicho quiénes van a capacitar, ¿no es cierto?, del cual no ha dicho sino únicamente apuntando a cumplir esa resolución viceministerial, la 035, que ya el Magisterio Nacional ha rechazado en todos los rincones de la patria. Maestro Alexander, algo más sobre ese punto para pasar ya a la segunda parte. Compañeros, todo este paquete informático que ha dado a conocer la señora Boluarte en el mensaje de la Nación tiene pues su respaldo en la resolución viceministerial 035. Y allí, de los 16 programas, en este caso de capacitación que se avisora, se describe, la gran mayoría son virtuales. O sea, el que le va a formar
capacitar al profesor son plataformas digitales que el Ministerio de Educación compra y paga millones. Y no van a ser los especialistas del Ministerio de Educación los que van a capacitar. No van a ser los especialistas de las direcciones regionales de educación, tampoco de las UGELes. La mayoría son virtuales. Y conocemos maestros. Años hemos estado, por ejemplo, con Perú Educa, que a través de ahí nos han soltado programas de capacitación que nosotros teníamos que aprobar y al final daban certificados. Lo propio va a pasar. Y aquí se habla claramente de DIFOST, que es una plataforma que nosotros tenemos que interconectarnos para ahí, por medio del cual tomar en cuenta los temas y así nos van a prácticamente manejar. ¿Y eso qué es? O sea, nuestros capacitadores van a ser plataformas virtuales. Maestros, eso tenemos que reflexionar. ¿Para qué están los especialistas de las UGELes, de la DRE? ¿Para qué sirven? El maestro necesita fortalecimiento, capacitación, pero con interacción directa. Eso es lo que nosotros quisiéramos manifestar en esta parte. Compañero Efraín, ya para ingresar a una segunda parte, ya está con nosotros el compañero Alejandro Manay, miembro del Comité Nacional de la FENATE Perú, así también él es secretario general de SUTE Regional Ayacucho, para abordar, analizar el convenio de la vergüenza del Minedu, en este caso con el CEN del SUTEP de Castrochipana. En todo caso, damos la bienvenida al compañero Alejandro Manay y pueda habilitar, en este caso, las cámaras para que nos puedan ver los maestros del Perú. Adelante, compañero Alejandro, bienvenidos al programa Tribuna Magisterial. Buenas noches, maestro Alejandro Manay. Bienvenidos a Tribuna Magisterial esta noche, hoy, 3 de agosto, domingo, ya cerrando la semana para poder también aperturar una primera semana laborable, digamos hábil, ¿no?, en el mes de agosto. Bienvenido, maestro Alejandro Manay, sobre esta temática de el convenio de la vergüenza entre el Ministerio y el CEN del SUTEP. Tiene 38, ¿no es cierto?, artículos, ¿no?, que están sucintamente precisados. Quisiéramos, maestro, que usted pueda en este análisis señalar aspecto por aspecto, porque creemos que es necesario que el magisterio esté informado, entienda, ¿no?, cuáles son las pretensiones en estos 38 artículos. Adelante, compañero Alejandro Manay. Bienvenidos a Tribuna Magisterial. Bien, muy buenas noches, maestro Efraín, maestro Alexander. Nuestro saludo de clase a nombre del SUTE Regional Ayacucho, base de la FENATE Perú. Sobre este tema, agradecerles para poder en algunos minutos dar algunos análisis sobre este convenio colectivo entre el Ministerio de Educación y el CEN del SUTEP, del periodo 2025-2026. Bueno, este convenio tiene, diríamos, varias cláusulas. En un total son 38 cláusulas, ¿no? 38 puntos. Pero también hay puntos que no han llegado a ningún acuerdo y que lo anexan al convenio. Son 19 puntos. Aparentemente hay más puntos no acordados, no atendidos por el Ministerio de Educación, pero justamente en esos puntos no atendidos están los principales puntos del pliego nacional de reclamos, lo que evidencia entonces de que este convenio es un convenio inflado, es decir, tiene un conjunto de puntos que son más de relleno a interés particular de quienes lo suscriben, que nada que ver entonces con que haya puntos realmente a favor del magisterio nacional. Entonces, además de ser un convenio vergonzoso, entonces es un convenio inflado, ¿no? Y por ahí, aquí en Ayacucho ya está de manera entendiéndose, ¿no?
el convenio colectivo delictivo, porque prácticamente los puntos que ponen son para encaminar la vulneración de derechos constitucionales, de derechos del magisterio, ¿no? Al contrario de lo que debería ser una negociación colectiva, ¿no? Y a comparación de cómo los sindicatos obreros, los sindicatos de la clase proletaria, hacen uso de este principio, de este derecho, para efectivamente arrancar reivindicaciones importantes, y lo hacen en medio de paros, en medio de huelgas, en medio de plantones. Pero en cambio, al CEN del SUTEC, ya lo hemos escuchado durante estos días en diversos medios de comunicación, de agosto, ellos no están llamando a ninguna medida de lucha. Ojo, compañeros, ya la vez pasada que habíamos analizado este tema aquí, justo con SUTE Regional Puno, en Trinchera Clasista, se había visto que podría ser que una vez que FENATE Perú acuerde un paro nacional, como se ha acordado para el 28 de agosto, el CEN del SUTEC quiera montarse con una fecha distinta para confundir, para desaguar. Pero ha prevalecido, vemos entonces más bien la componenda, el llamado Pacto Social por la Educación, ¿no? Esa visita a Palacio que hacia Dina Boluarte, ¿no? Esas manitos, esas fotos que se han dado para que el compromiso de esas reuniones no sea la atención a las demandas del magisterio, porque si no en este convenio colectivo hubiesen estado plasmadas, sino muy por el contrario, en realidad en los hechos todo conduce a deducir. Tenemos ahí un problema de conectividad y eso siempre es una cuestión latente en el medio virtual. Y estamos ahí escuchando al maestro Alejandro Manay cuando precisa que ya en las regiones algunas se está hablando no solo del convenio colectivo, sino del convenio delictivo. Y eso es importante. Nosotros aquí en Puno habíamos dicho que son también puñaladas al magisterio. Es un convenio de puñaladas al magisterio. Es un convenio de convivencia delincuencial, ¿no? Entre el CEN de Castro Chipana y Pandilla con el Ministerio de Educación. Pero también es un convenio que justamente está sirviendo para exhibir las miserias de esta organización llamada CEN del SUTEC. Como todos sabemos, lo único que han hecho es, ¿no?, acumular firmas vía chantaje, vía extorsión y vía entrega de dádivas, como ha dicho el compañero Mauro Concha, tras entrega de panetones hongueados, panetones apestosos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que los maestros puedan justamente entregar sus firmas. Y muchos de ellos lo han hecho a cambio solamente de unos bolígrafos, otros de unas poleras, ¿no es cierto?, de 5 o 6 soles. Y algunos lo han hecho, en el peor de los casos, a cambio de simples caramelos. Eso también es problema fuerte que tenemos en el magisterio, que son capaces de venderse por unos cuantos soles, ¿no? Venden, regalan su firma. Y claro, en algunos también hay fundadas razones, porque viven urgencias, así como lo hemos visto, maestro Alexander, en la pandemia. ¿Cómo es que veíamos a maestros desesperados en los años de la pandemia, 2020 y 2021, en el que pedían a gritos que de rama magisterial pueda apoyarlos, pueda auxiliarlos, pero nada de eso se hizo. Entonces, esto es un punto fundamental, maestro Alexander, que recordar, porque lo que hace esta organización fantasmal, porque no tiene, ¿no es cierto?, respaldo así, ganado, con voluntad, ¿no es cierto?, de los maestros de base que deseosos hayan ido justamente por defender, ¿no?, a esta organización que ya no defiende derechos, sino se ha convertido en una organización totalmente espuria, ¿no?, que al contrario denigra al magisterio, hace que en estos pactos, por ejemplo, en este convenio colectivo, ¿no?, ha señalado, ha hecho que se prescriba en uno de sus artículos, ¿no?, descuentos a los maestros. ¿Cómo puede haber una organización, yo me pregunto, maestro Alexander, ¿no?, si está luchando a duras penas
por lo menos con esos 62 y encima gozar de unos descuentos. Eso es inadmisible. Eso simplemente cabe en aquellas cabezas que tienen, ¿no es cierto?, en vez de materia gris, otra cosa, prolongación de sus intestinos. Entonces, maestro Alexander, tal vez algunas ideas sobre lo que venía hablando el maestro Alejandro Manay, porque tiene problemas de virtualidad en este momento. Adelante, maestro Alexander. Creo que no está escuchando. Maestro Alejandro Manay, yo sé que nos está escuchando para que pueda usted proseguir con la exposición en el tema, ¿no?, de este convenio, como usted bien lo ha dicho, convenio delictivo, no es un convenio colectivo, porque la clase trabajadora reclama por sus reivindicaciones y que beneficien estos a la clase trabajadora, no a un grupillo, como que está muy bien en muchos de estos artículos de este convenio delictivo. Adelante, compañero Alejandro, continúe usted. Compañero Alejandro, adelante con su participación. ¿Se me escucha? Sí, sí, compañero, sí, adelante. ¿Se me escucha, maestros? Sí, las disculpas del caso, la señal de internet está bastante débil, está generando mucha interferencia, mucha interrupción. Esperemos que esto no agrave. Compañeros, miren, les decía, resumiendo lo anterior, ¿no?, que este convenio colectivo, como ya hemos analizado en un programa anterior, además de ser vergonzoso, es un convenio inflado. Es decir, tiene 19 de no acuerdos, ¿no?, de puntos no atendidos. Aparentemente la mayoría de puntos estaría siendo atendido, pero si uno ve el contenido, ve de que los puntos principales están en donde no se llegaron a ningún acuerdo, ¿no? Y esa gran cantidad de puntos que sí están como acuerdos son de temas de poca relevancia para el magisterio, sino más de interés directo, específico de la política neoliberal y de quienes lo han suscrito, que es el Minedu y el CEN del SUTEP. Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Bueno, pasando a ver las primeras cláusulas que tiene este convenio, ¿no? La primera trata sobre el proceso de contratación docente, su cláusula primera, ¿no? Dice que el Minedu incorporará en el contrato docente 2026, el próximo año, como miembro del comité de contrato docente a un representante de los profesores, que es propuesto por la organización sindical que cuente con su registro, con su ROS. En caso exista más de una organización sindical, se incorporará a quien se acredite tener el mayor número de afiliados. Igual tratamiento se aplicará para concurso de ingreso a la carrera pública magisterial. Aquí hay que remarcar de que el derecho que tiene el magisterio a través del sindicato a integrar las comisiones de contrato y nombramiento es un derecho que estaba ya establecido en la ley del profesorado y que ha sido conculcado con la ley de reforma magisterial. Entonces, es un derecho pendiente de reconquistar, reiteramos así. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá en este convenio? De manera muy genérica, dice simplemente que ese integrante del que tiene el ROS vigente, ¿no?, y acredite tener mayor número de afiliados. Entonces, lamentablemente este punto no especifica si esa mayor cantidad de afiliados se refiere a nivel nacional, a nivel regional o a nivel de cada UGEL. No lo especifica, ¿no? Aparentemente estaría bien que se incorpore alguien, pero cuando uno lo lleva a la práctica, lo que vamos a ver derivado de este punto, al no tener precisadas las cosas, que debe ser quien realmente en cada base represente a la mayoría. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Puno, en Ayacucho, Apurímac, otras regiones, son las bases de la FENATE Perú, las mayoritarias. Entonces, este punto así de manera muy genérico tiende a ser manoseado por el Ministerio de Educación para que en estas comisiones son los del CEN del SUTEP, ¿no? O a quienes ellos quieran poner a dedos a pesar de que no tengan representatividad. Entonces, tengamos en cuenta que este primer punto viene con trampa, ¿no? Es muy genérico y se presta para la manipulación de parte del Ministerio de Educación. Esa es la primera cláusula, reiteramos, ¿no? Hay una especie de distorsión de lo que realmente debería ser
la restitución del derecho que tiene el magisterio a través del sindicato a integrar en estas comisiones de contratación y nombramiento docente. Hasta la fecha, la participación del sindicato había sido relegada simplemente a la de ser un veedor, ¿no? Ese es un tema que hay que tomar entonces en cuenta, hay que observar. Pero aún así, incorporan a un representante, pero en estas comisiones son más los representantes de las UGELes, y con eso prácticamente al final las cosas va a decidir la misma UGEL, ¿no? Como pasa en la Comisión de Proceso Administrativo Disciplinario. Son 2 de la UGEL, 1 de los docentes, y al final quien decide es la UGEL, ¿no? Y poco de repente puede, por minoría de votos, decidirse en base a lo que plantea el representante docente. Vamos a la segunda cláusula, si es que no hay algún comentario previo. La segunda cláusula dice: el Minedu modificará el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, la norma técnica de reasignación docente 2025, donde se aplicará en primer orden a los docentes que hayan sido ubicados en el cuadro de mérito por la causal de unidad familiar, y luego adjudicará a los docentes que están por interés personal, ¿no? Respetando la prelación de las etapas. Eso, compañeros, ya está pues en la normativa. Entonces, ¿dónde está la novedad en esta segunda cláusula? Es un saludo a la bandera, ¿no? Es un saludo a lo, digamos, a lo que hace y deshace el Ministerio de Educación, ¿no? En estos temas de reasignación docente, ¿no? Luego dice esta segunda cláusula que en el proceso de reasignación 2026 y siguientes se modificará el reglamento de la ley para que haya 3 etapas, ya no 2. ¿No? Una primera etapa va a ser intra-UGEL, o sea, como era antes. Entonces, esa figura, compañeros, ya funcionaba hasta hace varios años atrás para que los docentes de cada UGEL puedan reasignarse primero compitiendo entre ellos mismos de la misma UGEL y luego ya la competencia con los colegas que son de otras UGELes de la misma región. Esa figura ya el Ministerio de Educación había suprimido, había desaparecido la etapa intra-UGEL dentro de los experimentos que suelen hacer. Ahora, ¿esto qué es lo que nos está trayendo, compañeros? Miren, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, los docentes que son de la zona BRAE no tienen puntos adicionales por esa situación. Y siempre en estos últimos años han tenido ventaja frente a los docentes que son de las demás provincias que no son BRAE, porque acumulan los que menos están en la puntaje, capital de la pese a ciudad. tener los mismos años de... ¿no? Claro, y entonces, en la situación en que no hay una etapa intra-UGEL, los maestros, en caso de Ayacucho, ¿no? Que son de BRAE, tienen cierta ventaja, ¿no? Y los docentes que son de la propia zona rural de Huamanga, por ejemplo, o de otras provincias, no consiguen plazas. Entonces, se estaría volviendo, pues, de acuerdo a esta cláusula, a la figura que funcionaba años atrás, ¿no? Y bueno, de alguna otra manera, para algunos es un alivio, para otros es una preocupación. Es que el problema de fondo, compañeros, en la reasignación docente no es si hay etapas intra-UGEL, inter-UGEL o interregional. El problema de fondo, reitero, son las plazas. Es el proceso de racionalización que viene cerrando instituciones educativas, fusionando aulas, convirtiendo polidocente a multigrado, multigrado a unidocente, y ese es el problema, no hay plazas suficientes, entonces entre docentes terminamos peleándonos por si debe haber o no etapa intra-UGEL o no debe haber. Entonces, el problema de la racionalización es el tema de fondo, pero de eso nada se habla en este convenio colectivo. ¿Ven? Entonces, son parches tras parches que quieren hacer, ¿no? A esta normatividad que hay, ¿no? Y que está de espaldas a la realidad. Entonces, esa es la segunda cláusula, compañeros. Parche al sistema, no es otra. Algunos beneficiará, a otros perjudicará. Estos parches y reparches que ponen. Entonces, ese sería el análisis de este segundo punto. Si no hay comentarios, vamos al tercer punto. Ver, compañero Alejandro. Siguiente. Compañero Alejandro, ahorita, en el proceso actual, por ejemplo, es casi similar y novedad no habría. Por ejemplo, la etapa regional tiene 2 fases. Es como que uno fuera intra-UGEL y el otro, ¿no? Primera y segunda fase, ¿no? Y el otro inter-UGEL. Es similar. La diferencia es que con esto simplemente, bueno, va a beneficiar a los que están dentro de la UGEL que quieren moverse de un distrito a otro distrito, pero es más de lo mismo. Ya eso se puso en práctica, ¿no? En todo caso, ahí no hay mayor cosa que, digamos, mayor cambio
respecto a lo que se ha hecho en este convenio colectivo. Pero también hay una cuestión más, compañeros. Recuerden de que la carrera pública magisterial fue impulso de los mismos elementos del CEN. Ellos son los que han coparticipado para que salga esta normativa. Ojo, en la 24029, o sea, anterior a la carrera pública magisterial, todos estos aspectos que hoy estamos, ¿no?, haciendo el análisis como parte de este convenio colectivo, ¿no?, del CEN y el Ministerio de Educación, estaba claramente estipulado en la 24029. Sin embargo, alegremente vienen estos sepultureros de los derechos ganados del magisterio, ahora reclamando, ¿no?, en este convenio colectivo como sus grandes logros. Entonces, esto es un punto fundamental para decir de que justamente muchos de estos, ¿no?, tienen ese contenido de convertirse en cláusulas tramposas y otros en cláusulas que barnizan solamente su afán, ¿no?, de mostrar sus miserias propias. En todo caso, eso para añadir, compañero Alejandro. Continúe con la cláusula 3 y las siguientes, compañero Alejandro. Adelante. Sí, efectivamente, como le decía, más de lo mismo, parches a la propia normativa, y no van al tema de fondo, que tiene que ver, reitero, con el tema de las plazas y el tema de la racionalización, ¿no? Y terminan haciéndonos peleándonos entre nosotros. Ese justamente es la esencia de la llamada meritocracia de este neoliberalismo, ¿no? Que lo que busca hacer es recortar las posibilidades de acceso a una condición, un beneficio, a un derecho, a fin de que entre nosotros nos peleemos y justifiquemos el por qué uno logra y otro no, ¿no? Y eso hay que rechazar tajantemente. Ahora, la tercera cláusula tiene que ver con el Día del Maestro. Dice, el Minedu establecerá precisiones para el goce de permiso por el Día del Maestro para el año 2025. El mismo que se tomará el primer día hábil posterior al 6 de julio, dicho permiso de alcance para especialistas en educación, docentes, jerárquicos, directivos, que pertenecen a la Ley de Reforma y Auxiliar de Educación. El Minedu modificará las normas técnicas referidas a situaciones administrativas del personal docente y auxiliar para el goce del Día del Maestro. Bueno, este tema del Día del Maestro, compañeros, el descanso, ¿no?, el asueto, ¿no?, eso ya estaba pues en la ley del profesorado, no había ese problema. A la ley de reforma magisterial lo encasilla que tenía que ser ese mismo día, y ya en estos últimos 2 años el Minedu como que ha cedido porque sabe muy bien de que todo este tipo de cosas generan malestar al magisterio. Y una de sus estrategias que tienen para poder desaguar las luchas, los paros de las bases regionales, ¿no?, es de ir dando estas pequeñas cositas, ¿no? Y esto era algo que ya se venía a venir, compañeros, se veía cantado ya. Este tema de que, de todas maneras, el Día del Maestro, si caiga sábado o domingo, se pueda disfrutar al día hábil siguiente. Entonces, acá, bueno, el Minedu se está comprometiendo a modificarlo, y esperemos que esto sea así, compañeros, porque en realidad es un derecho pues que tenemos todos nosotros. Entonces, reiteramos aquí, este asunto tiene que ver con un clamor que los maestros ya vienen exigiendo hace mucho tiempo, ¿no? Y que de alguna otra manera el Minedu dice, ya, pues lo voy a hacer, ¿no?, para evitar de que haya mayor descontento. Entonces, hay ese tipo de cláusulas en este convenio, ¿no?, que, reitero, tienen la intención de desaguar las luchas. Por otro lado, vamos a la cláusula cuarta, que establece lo siguiente, ¿no?, es sobre el tema de la semana de gestión de medio año, ¿no? Dice que el Minedu emitirá un oficio para dar precisiones, ¿no?, para el año 2025, precisiones sobre el trabajo de los profesores y auxiliares durante vacaciones de medio año. Dar precisiones, pero no dice cuáles son esas precisiones. Luego dice, de la misma manera, modificará la norma de desarrollo de la semana de gestión del año escolar 2025 en adelante el artículo 100, de acuerdo, ¿no?, a lo señalado en el artículo 147 del reglamento de la ley de reforma. O sea, prácticamente lo que el Minedu está diciendo es, voy a respetar lo que dice el artículo 147. ¿Qué dice ese artículo 147 del reglamento de la ley? Dice, ¿no?, que las vacaciones de estudiantes, el docente puede trabajar sin necesidad de asistir a la institución, salvo que sea convocado por las instancias de gestión educativa descentralizada. ¿Cuáles son? Las DRES, las UGELES y las instituciones educativas, salvo que sea convocada. Aquí hay que aclarar algo.
esta modificación de la norma técnica salió ya hace algunos meses atrás, ¿no? Y el CEN del SUTEC ha estado diciendo, esto es logro del convenio colectivo, pero si uno revisa bien qué cosa han establecido en esta normativa, no es que el trabajo tiene que ser sí o sí remoto, virtual, ¿no? Ni que las capacitaciones también tienen que ser de esa manera, ¿no? De ninguna manera, sino lo que ha establecido esta modificatoria, consecuencia de este convenio colectivo, es que cada instancia determina. Por eso les comento, por ejemplo, en Ayacucho hay en los colegios grandes, por ejemplo, algunos 3 días, otros 4 días, otros 2 días, porque la normativa no dice que todo sea virtual, sino que cada institución determina. Y es más, le dan toda la potestad a los directores para que decidan al margen de todo consenso con los docentes. Entonces, este punto de acá es un engaño dentro de esta cláusula cuarta, dentro del convenio colectivo, ¿no? Es un engaño, ¿por qué? Porque el CEN del SUTEC anda diciendo que ellos han conseguido que todo sea virtual. Y los hechos están demostrando todo lo contrario. Así es, ya está en la normativa además. Bueno, yendo a la cláusula quinta, dice, el Minedu se compromete a comunicar oportunamente las precisiones a las DRES y las UGELES sobre las normas vigentes, sobre el pago a los profesores nombrados de los colegios GEC, de jornada laboral de 32 horas. O sea, ¿dónde está acá la novedad? O sea, el Minedu se compromete a comunicar las precisiones a la DRES y a las UGELES. Eso, así no esté eso en este punto, es obligación pues del Ministerio de Educación comunicar eso, y lo hacen pues, pero que no lo aplican, es el problema, ¿no? Lo hacen, comunican, siempre es así todos los años, pero las UGELES demoran poder tramitar para el pago de esas 2 horas adicionales a los colegas de colegios GEC, ¿no? Les pagan sus 30 horas mensuales cada mes por sus 30 horas, y las 2 horas adicionales les demoran, no les pagan. Y eso ocurre todos los años. Esa demora en el pago es lo que debería haberse regulado acá. Pero nada de eso dice acá, sino es un saludo a la bandera, esta cláusula quinta del Minedu y el CEN del SUTEC, ¿no? En la cláusula sexta dice, el Minedu se compromete a elaborar una ficha de artículo para el proyecto de ley de presupuesto 2026 que proponga el nombramiento de auxiliar de educación en plaza orgánica presupuestada. El tema del nombramiento de auxiliares, este punto, compañeros, y hay proyectos de ley, hay gremios de auxiliares que lo vienen exigiendo, ¿no? O sea, acá no hay novedad. El Minedu cada cierto tiempo programa el tema de nombramiento de auxiliares, ¿no? Esa es la rutina, el estilo, y acá simplemente están haciendo la reiteración de que lo van a hacer, pero acá dice, fíjense, ¿no? Habla algo acerca de las plazas de auxiliar de educación, de la racionalización de plazas, porque le digo, auxiliar de educación hasta hace algunos años era la siguiente figura: por cada 5 salones, un auxiliar de educación. En mi colegio, por ejemplo, son 40 salones en secundaria. Teníamos nosotros 8 auxiliares de educación en mi institución, Colegio Nuestra Señora de la Mercedes, en Huamanga, Ayacucho. Y cuando modificaron la norma de racionalización, dijeron, no, ya no son un auxiliar por cada 5 salones, sino un auxiliar por cada 8 salones. Y entonces terminaron racionalizando 3 plazas de auxiliares. ¿Cuántos colegas maestros, porque los auxiliares son mayormente maestros también como nosotros, muchos con título de educación, se han quedado sin trabajo, posibilidad de alcanzar una plaza? Entonces hablan acá de reasignación, de nombramiento. ¿Y dónde está el problema de fondo, que es la racionalización de plazas de auxiliares? Nada de nada dice en este convenio colectivo. Es un saludo a la bandera, ¿no? Vamos al punto séptimo, ¿qué dice? El Minedu realizará la revisión de los documentos que merecieron la bonificación del 15% por discapacidad a los docentes que ingresaron a la carrera pública a partir de marzo del 2025. O sea, miren, este problema de los, digamos, del carnet de discapacidad, muchos colegas se han nombrado, seguramente sí, pues tienen esa realidad concreta, pero hay otros, y eso hay muchas denuncias, hay hasta videos que han circulado, creo, de Cajamarca, donde se constata, pues, que no concuerda la realidad. Alguien que tiene una discapacidad, pero bien, ahí está en los videos jugando deporte, campeonato magisterial,
¿no? Y evidenciándose que no tiene mayor problema de discapacidad. Entonces, este problema no es de ahora. Ya ha habido nombramientos años tras años, compañeros, ha habido nombramientos años tras años, ¿no? Y no ha habido de parte del Minedo un control posterior, ¿no? Mucho menos una situación de regularlos en un inicio. ¿Y qué están diciendo acá? Dice que ingresaron a la carrera a partir de 2025, o sea, solo este año. Y los años anteriores, bien, gracias, ¿no? O sea, aquí hay un problema, pues, ¿no? Simplemente es una cuestión, digamos, sensacionalista, ¿no? Lo de este año vamos a revisar. Y los de años anteriores, este año se han nombrado pocos maestros, colegas, pocos. En cambio, en el nombramiento del año pasado, de esas más de 80,000 plazas, se han nombrado un montón. Ahí debería revisarse este asunto. Ahí. Pero no, eso lo están pasando por agua tibia y solo los pocos nombramientos que han habido este año los van a pasar a revisar. Pero acá dice revisión de los documentos, no dice revisión de la normativa, ¿no? Porque acá, y acá termino este punto, dicen así, ¿no? ¿Qué nivel de discapacidad debe tener la persona, el docente, para poder darle la bonificación? Ese tema no revisa, ¿no? Entonces, este es un tema grueso y acá lo están pasando por agua tibia, es lo que quería comentar. Tal vez ustedes, compañeros, quieran agregar algo. Sí, compañero Alejandro. El problema de los profesores que tienen discapacidad, el problema está en la ley. Aquí en Puno, por ejemplo, ya en sendos eventos sindicales, hemos encontrado de que esos errores emanan de la ley. Cuando, por ejemplo, se da una concepción, ¿qué es una persona con discapacidad? Es aquella que tiene dificultades de tipos que se muestra, que se escribe ahí, pero cuando le otorgan ese certificado, no hay esa posibilidad. Por ejemplo, discapacidad, en este caso sensorial, discapacidad motora, no hay. Entonces, aquí, para poder regular, se tiene que modificar la misma ley de la persona con discapacidad. Ahí, de lo contrario, nada. Por ejemplo, en la región de Puno tenemos más de 3,000 profesores que tienen certificado de discapacidad. Se han hecho los actos de control posterior, han quedado casi en la nada. Ahora, con este tema, que ahora se apunta solamente a un grupo, no es correcto. Lo que más bien, maestros del Perú, se tiene que primero modificar la norma. Segundo, a todas las personas que han sido nombrados, digamos, recibiendo esta bonificación del 15%, tengan que darse ahí el control posterior y una investigación, porque no puede ser que los maestros estén inmersos en actos irregulares. Y en este caso, hay maestros que de verdad lo tienen. Ahí no hay ningún problema, porque los documentos y la contratación, incluso acá en Puno, compañero Alejandro, lo que se ha pedido es una reevaluación, al cual también ha habido objeción, ha habido una situación de contradicción que no han querido sujetarse. Correcto. Creo hasta ahí Es un problema que... del análisis, ¿no? Importante, maestro Alexander, eso de los 3,000 maestros. En Ayacucho y en las demás regiones seguramente también debe haber una proporción similar de maestros que se han presentado con esa característica de certificación con CONADIS. Y lamentablemente lo que está diciendo esta cláusula número 7 sobre la verificación, ¿no? O la situación de no ver la normativa, sino simplemente si ese certificado que ha otorgado el X médico está bien o está mal. ¿Es su firma o no es su firma? Eso no resuelve el problema, ciertamente. Lo que va a tener que resolver es si tiene o no realmente el problema, por ejemplo, de la discapacidad, y lo otro, ¿quiénes están ahí autorizados, facultados para certificar? Porque cualquier vecino ahí, médico de la mala muerte de la esquina, no puede certificar, ¿no? Entonces hay cosas estas que creemos tienen que ser también profundizados, y obviamente en este artículo o cláusula 7 de este convenio delictivo no se habla nada, maestro Alejandro. Continuamos entonces con la siguiente cláusula. Sí, por eso decíamos en un inicio, este es un convenio inflado, tiene un montón de puntos
en las cuales son enunciados gaseosos, ¿no? Que no tienen mayor impacto concreto, ¿no? Y acá lo estamos explicando. Miren, en la cláusula octava, por ejemplo, dice, el Minedo en los concursos de ingreso a la carrera pública magisterial, o sea, nombramiento, permitirá que el docente adjudicado acredite su buena salud física y mental con una declaración jurada de gozar de buena salud física y mental, la cual será presentada ante su empleador, o sea, ante el OGEL, ¿no? Se entiende así, en un plazo de 120 días, o sea, 4 meses, ¿no? De iniciado la vigencia de su nombramiento, ¿no? Ahí regularizará el certificado respectivo. Entonces, acá hay algunas cosas a ver. Miren, en nombramientos anteúltimos, ni bien se le adjudicaba la plaza, se le exigía que el maestro entregue ese certificado, porque si no, no se iban a emitir sus resoluciones de nombramiento. Esa era la situación, ¿no? Y ha habido aquí todo un negociado, compañeros, esa es la verdad, un negociado, ¿no? Porque este tipo de carnet o de certificado de constancia de salud mental, ahí estaba el quid del asunto, de salud mental, porque eso tiene que suscribirlo, ¿no? Un médico psiquiatra, no un psicólogo, según le había establecido el propio Ministerio de Educación, el ADITEN, a través de un oficio, ¿no? ¿Y dónde encontramos nosotros médicos psiquiatras? Por ejemplo, en Ayacucho, de las 11 provincias, solo en Huamanga había uno que otro. Es un negocio redondo, estimados compañeros. Cuando aquí, en este tipo de puntos, lo que el Minedu debería haber establecido es que el Minedu se compromete a poder, digamos, hacer convenios o gestionar, ¿no? Para poner a disposición de cada UGEL la presencia de un médico psiquiatra que pueda hacer esa evaluación correspondiente al docente. Eso hubiese sido en todo caso lo que hubieran precisado. Pero no, aquí lo que están haciendo, están santificando y ampliando el lucro. O sea, el lucro que lo hacían entre enero y febrero, ahora tienen plazo para seguir lucrando hasta marzo, abril, mayo, junio. Eso es lo que dice en otras palabras este punto, ¿no? Y además, compañeros, además hay que señalar lo siguiente. O sea, se le pide un certificado médico de salud mental. Y entonces, ¿para qué está la entrevista al docente que se va a nombrar? ¿Para qué está la clase modelo? Ahí estamos viendo cómo se desenvuelve, ¿no? Si el docente tuviera un problema esquizofrénico, por ejemplo, ¿creen que en la entrevista lo haría bien? ¿Creen que la clase modelo lo haría bien? No, o sea, se notarían ya las dificultades. Entonces, aquí prácticamente lo que estamos de alguna otra manera observando, ¿no? Es que no hay predisposición de poder solucionar, ¿no? Este propio requisito que plantea el Minedo, sino muy por el contrario, simplemente parchar con un alargamiento de plazos, ¿no? Y si nos vamos a la cláusula novena, compañeros, entramos a un tema de fondo. Ahí sí hay un tema de fondo que tiene que ver con la privatización de la educación, que está siendo facilitada, ¿no? Mediante esta cláusula novena del convenio colectivo Censutet-Minedu. Porque dice así, que el Minedu emitirá un oficio precisando a las UGELes, a las DRES, que los directores de las instituciones educativas pueden firmar convenios con instituciones públicas o privadas, tal como lo establece el reglamento de la Ley General de Educación, a efectos de generar condiciones del servicio educativo. Qué bonito dice acá, generar condiciones del servicio educativo. ¿Qué es en eso de generar condiciones? Es, por ejemplo, dotar de materiales para el mantenimiento de las instituciones, ¿no? Es construir aulas, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Hacer mantenimiento de los locales escolares, es dotar de mobiliario, ¿no? De equipos de computadoras, etcétera, etcétera. Con eso tiene que ver generar condiciones del servicio educativo. ¿Y qué es lo que están diciendo acá? Que los directores ahora ellos van a estar facultados para poder firmar estos convenios. Entonces, ¿para qué está la comunidad educativa? ¿Para qué está el CONEI? ¿Para qué está la Asamblea General de la institución educativa? Ahora, ellos no van a tener atribución para decidir, porque finalmente quien va a decidir es el director de las instituciones educativas. Y ya sabemos a qué nos va a conducir esto.
No diremos que todos los directores entonces van a ser promotores de la privatización. Algunos seguramente asumirán una postura de defender la educación pública y gratuita, pero otros van a caer en la tentación, van a caer en la presión, ¿no? Van a caer dentro de esta corriente privatizadora, ¿no? Y van a empezar a firmar con la derrama magisterial, con Telefónica, con las empresas mineras, con la oligarquía, con los bancos, ¿no? Convenios de concesión, ¿no? Para implementar, por ejemplo, las asociaciones público-privadas, la estrategia Abraza tu Cole, ¿no? Obras por impuestos, entre otros programas que hay que son parte de la privatización de la educación. Eso es lo que dice este punto, ¿no? Esto es lo que dice este punto. Dice sí, para que los directores de las instituciones puedan firmar convenios con las instituciones públicas o privadas. Ese es el fondo del asunto, que decíamos, la privatización de la educación. ¿Qué cosa hubiesen puesto acá, compañeros? ¿No? Digamos, pongamos en los zapatos ajenos, si hubiéramos sido nosotros, acá hubiéramos sido claro, hubiéramos tenido que decir, no señor, todo convenio tiene que pasar por un acuerdo de toda la comunidad educativa, que la mayoría de la comunidad educativa, maestros, estudiantes, padres de familia, esté de acuerdo con ese convenio. Y segundo, que ese convenio de ninguna manera puede llevar a un proceso de privatización de la educación vía estas modalidades APP, Abraza tu Cole, obras por impuestos, etcétera, etcétera. Eso hubiéramos tenido que exigir, pero eso ha exigido el CEN del SUTEC, no, porque está de acuerdo con eso, compañeros. Por eso han firmado el llamado Pacto Social por la Educación con la CONFIEP y con el Ministerio de Educación a fines del año pasado, para allanar el camino de la privatización de la educación. Por eso decíamos, esta cláusula novena es un tema de fondo que hay que analizar, ¿no? Y la cláusula décima, si entramos ahí, ya tiene que ver con los comités de gestión escolar. Dice, el Minedo se compromete a modificar la norma técnica sobre los comités de gestión escolar en función de la reestructuración del programa de alimentación escolar que viene siendo elaborado por el MIDIS. Hasta ahí pues no dice nada, simplemente que el Minedo va a modificar la norma técnica, pero no dice cuál va a ser la modificatoria, ¿no? Lo único que dice es a efectos de incorporar funciones al comité de gestión de condiciones operativas con énfasis en los protocolos de recepción de alimentos que entrega el proveedor y cuando se distribuye a los estudiantes para su consumo. Eso es retórica, es saludo a la bandera, con énfasis en los protocolos. Pero ¿cuál es ese protocolo? ¿Es el mismo que estaba en Jaliwarma, en Guasimicuna? ¿Es un nuevo protocolo? ¿Cuál es el protocolo? No dice acá. ¿Qué cosa están firmando entonces? Están firmando acá para que el Minedu haga al como quiera, su criterio particular, ¿no? A los intereses de lucro que hay detrás, ¿no? De todas estos proveedores que suelen ser, pues, los que de alguna otra manera se enriquecen, ¿no? Lucrando con el derecho a la alimentación escolar de nuestros estudiantes. Acá nada de eso se regula. Reitero, es un saludo a la bandera. Por eso, reitero, son puntos para inflar este convenio colectivo, para inflar. Por eso tienen vergüenza de publicarlo. Miren, ya han pasado más de 15 días y hasta ahora el CEN del SUTEC no publica sus cláusulas. ¿Saben por qué no lo publica, compañeros? No solo porque tienen vergüenza, sino porque saben que acá están implementando, están validando la política neoliberal privatizadora. Están dando carta blanca que el Ministerio de Educación siga haciendo y deshaciendo a intereses ajenos y de espalda del magisterio y el pueblo, ¿no? Esa es cláusula décima. ¿Qué dice? El Minedo se compromete, es lo que acabo de explicar, ¿no? Cláusula décimo primera. El Minedo establece precisiones para que los profesores contratados, ¿no? Que asumen funciones de director en unidocentes, multigrado, estamos hablando de primaria, ¿no? Concluyan su labor en la fecha en que culmina su contrato docente, para lo cual debe hacer entrega de toda la documentación a su cargo, estando prohibido que la UGEL pueda obligar a laborar cuando no tiene vínculo laboral. O sea, ¿qué te están diciendo acá? ¿No? El docente contratado, ¿no? De esas instituciones unidocentes, multigrado, tiene hasta el 31 de diciembre para hacer toda su documentación como director. No se puede pasar ni un minuto más. Acá está diciendo clarito acá, ¿no? Mire, ojo, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Por un lado, al docente, cierto, no se le puede obligar a trabajar a partir del 1 de enero, al docente contratado ya no tiene vínculo laboral. Pero por otro lado acá, está sentando toda esa presión que hay,
¿no?, hacia el docente contratado para que haga toda la entrega de la documentación a fines del año, ¿no? Hay una presión acá que se está simplemente legitimando, ¿no? Y habla algo acá, ¿no?, acerca del pago a estos docentes contratados. No habla, ¿no? No habla nada de eso, ¿no? Entonces es un tema también, pues, que de relleno. Ahora dice esta cláusula también: en el caso de los profesores nombrados que asumen una encargatura de dirección, nombrados con encargatura de dirección, son remunerados con las asignaciones que corresponden conforme a las normativas vigentes desde el inicio de la encargatura, ¿no? Pero eso pues está ya en la normativa, ¿no? Existe una normativa, compañeros, que es, en este caso, algo así como los protocolos, el instructivo, ¿no?, que ha emitido el Ministerio de Educación para todo el manejo de pagos, ¿no?, de planillas de pagos. Y ahí está esto, ya esto hemos revisado aquí en Ayacucho, ya está, ¿no? Al docente nombrado que asume encargatura tienen que pagarle pues todas sus asignaciones, ¿no? No se le puede marginar, ¿no? Digamos, si es encargatura por función, encargatura en plaza, si es designación, igual todos tienen que tener esa bonificación que le corresponde. Entonces acá no hay nada de nuevo, ¿no? Así que hay que también explicar, compañeros, ¿no? Y si nos vamos a la cláusula 12ª, ¿no?, vamos a ver que dice lo siguiente: el Minedo establecerá precisiones a la SUGEL, a las DRES, sobre el procedimiento de reasignaciones por salud, que se implementa todos los años a petición documentada del docente o auxiliar. ¿Cuál es esa precisión? Dice acá, dice simplemente: el Minedo aprobará los lineamientos de bienestar docente, donde una de las líneas de acción será orientar a la responsabilidad para los casos de los docentes con problemas de salud grave. Esto, compañeros, ¿qué cosa hay acá? ¿Qué de nuevo? ¿Qué de solución? ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema resuelve? Nada, nada. Es otro punto para inflar de artículos, de cláusulas, este convenio colectivo. 13ª, dice: el Minedo, a través de normas de lineamiento de bienestar docente, orientará a las UGELs, a las DRES, para promover acciones para el desplazamiento de docentes y alojamiento temporal en zona rural, BRAE o fronteras. Y esto ya está establecido, compañeros, ¿no? Ya está establecido. Otra normativa, actualizar la normativa, pero ¿dónde está el acuerdo concreto de un derecho? ¿Qué cosa debería ser acá, por ejemplo? El Minedo garantiza viviendas para los docentes de zona rural, por ejemplo. ¿Eso está acá? El Minedo garantiza viáticos de movilidad, transporte, etcétera, para los docentes de zona rural, no sé, de R1, que son lejanas, R2, ¿no? O algo, pues, concreto de cómo este derecho, en todo caso, ¿no? Hay que entenderlo así, entonces, un derecho, ¿no?, de tener un bienestar, que se doten las condiciones para un bienestar docente. ¿Cómo se garantiza? Nada de eso, dice acá. Que el Minedo dará los lineamientos, las normativas. O sea, ¿ves? Se le da otra vez la potestad al Minedo para que haga y deshaga. Cláusula 14ª. Dice: el Minedo, en concurso público de ingreso a la carrera, publicará todas las plazas orgánicas vacantes existentes. En el caso de las plazas excedentes, establecerá precisiones para que las puedan reubicar antes de ser publicadas. Pues eso ya está, pues. Una plaza excedente que está haciendo, que ha sido focalizada como excedente, proceso de racionalización en sus diversas etapas, jamás va a entrar, pues, a ni nombramiento, ni reasignación, ni destaque, ni nada de eso, pues. Está bloqueada esa plaza, compañeros. Una plaza en proceso de racionalización es una plaza bloqueada. ¿Y acá qué están haciendo? Están convalidando eso, ¿no? Porque están diciendo simplemente, ya de una vez que se haga la reubicación. O sea, de una vez que se racionalice. ¿Ve? Eso es lo que te está diciendo esta cláusula. Eso es lo que te está diciendo, es el acuerdo con el Minedo. De una vez racionalicen esas plazas que están siendo declaradas excedentes, porque puede haber después dificultad, problemas para ver si se incorpora o no. De repente la ponen en el cuadro de plazas y vamos a tener problemas. O sea, ¿les interesa frenar la racionalización o les interesa que camine rapidito? Acá está claro, que camine rapidito. De una vez que se racionalice. Ahora en marzo, abril, junio, nada más, pues, porque después vienen los procesos de reasignación. Eso te está diciendo en esta cláusula, ¿no? Y es más, te dice acá, ¿no? Fíjense, compañeros, ¿no? Dice acá, las plazas orgánicas vacantes existentes. ¿Y dónde está el compromiso para convertir plazas eventuales en plazas orgánicas? Para convertir plazas, o mejor dicho, bolsa de horas en plazas orgánicas.
¿Hay algún compromiso acá? Ninguno. Simplemente no terminen de racionalizar rápido porque esas plazas tienen que pasar a la que no se racionalizan tienen que pasar a reasignación. Esa es la preocupación. ¿Qué me dice esta cláusula décima cuarta? Dice, el Minedu, en concurso público de ascenso de escala magisterial, garantiza el ascenso de docentes que resulten aprobados y cumplan con los requisitos, conforme al presupuesto que tenga asignado el Minedu para tal fin, garantizando la política de meritocracia que se viene implementando. Esto, compañeros, miren, se llenan la boca diciendo, el Sender Sutec, estamos exigiendo que todos los aprobados sean ascendidos. O sea, que no haya plazas limitadas. Digamos, aprueba el 20% de maestros las 2 etapas, ¿no? La prueba nacional y la etapa descentralizada. Aprueba. 20%, el 20%, pero solo hay 10% de plazas. O sea, la mitad se queda al aire. O sea, prácticamente lo que acá te están diciendo es que todo siga como está, ¿no? Es decir, como un embudo. ¿Qué cosa, compañeros, debería decir este punto sobre el tema de ascensos? Uno, que se restituyan, ¿no?, las escalas que han sido degradadas por la ley de reforma magistral. ¿Dice esto? Nada. ¿Qué debería decir acá? Debería decir también que todos los docentes, cumplida cierta cantidad de años, deberían ascender de escala automáticamente, previa evidencia de que se están capacitando, está haciendo estudio de posgrado, de especializaciones, etcétera, como era en la ley del profesorado. Pero como estos han sido, del CEN del SUTEC, ¿no?, han sido cómplices de la desaparición de la ley del profesorado, han sido cómplices de la implementación, ¿no?, de la meritocracia neoliberal, entonces están de acuerdo con todo esto y están diciendo, no, solo los que aprueben, y si es que hay presupuesto para que haya plazas, así será. Miren, por eso acá es clarito lo que dice. Acá se han sometido, se han agachado, se han desnudado, como diríamos, disculpen si algunos suena vulgar, en este convenio colectivo del CEN del SUTEC se ha calateado ante el CEN del SUTEC. Hagan con nosotros o con el magisterio lo que quieran, me voy a calatear frente a ustedes. Eso es lo que está pasando acá. Por eso dice acá, ¿no?, clara textualmente, no conforme al presupuesto asignado al tema del Minedu. Y el Minedu no asigna, pues, porque el Ministerio de Economía no le da el presupuesto, porque así funciona, ¿no?, el manejo neoliberal del presupuesto público. No va a dar para que todos asciendan, no va a dar, definitivamente no va a dar si es que no hay una lucha. Es un punto, un saludo a la bandera. No es más, convalida, ¿no?, el manejo neoliberal del presupuesto público, ¿no?, esa llamada austeridad fiscal, equilibrio financiero, ¿no?, que son puntos que se han elevado al rango constitucional y al amparo de esto nunca atienden las demandas de deuda social, ¿no?, a pesar que haya sentencia judicial, nunca atienden el tema del incremento del presupuesto del sector de educación, porque reitero, hay un tema de fondo, la propia Constitución, términos que tienen rango constitucional como el de equilibrio financiero, equilibrio presupuestal, y al amparo de eso no asignan los presupuestos correspondientes. Cláusula 15ª, dice, el presente convenio colectivo tendrá vigencia no menor a 1 año, ¿no? Las cláusulas serán permanentes e imperativas en su cumplimiento, salvo que se acuerde su temporalidad. Bueno, esto es una cuestión protocolar que siempre suele ir en los convenios colectivos, no aborda ningún punto de fondo acá, dentro de las demandas, ¿no? Correcto. Y hasta aquí llegamos al punto 15, compañero, de los 40 y tantos que hay, fíjese. Sí, Todo es inflado, perfecto. todo es neoliberal. Perfecto, compañero Alejandro. Yo creo que en sí, con los demás artículos, van así en esa forma, ¿no? Con las demás cláusulas, perdón. Y en todo caso, podemos ir resumiendo de que son cláusulas que significan e implican un verdadero insulto a la capacidad de, en este caso, de la situación docencial, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, como usted mismo lo ha venido señalando respecto a la racionalización, por ejemplo, estudios hoy por hoy están señalando, maestro Alejandro, de que el Perú, concretamente hablando del Perú, estamos ya entrando a lo que se llama el invierno poblacional. ¿Eso qué significa? No es problema del maestro, sino es problema ya de política de Estado, el hecho de que ciertamente va a haber escasez de estudiantes, ¿no? Y si vemos con mayor racionalidad,
jóvenes que tienen 25, 20, 25 a 30 años en este tiempo, no tienen hijos, así de concreto. Entonces, ¿qué se viene? Un invierno poblacional. No va a haber prácticamente niños para la escuela. Y ahora, cuando se habla de racionalización, esto va a generar mayor problema. En todo caso, sobre estos aspectos, lo que han hecho los del Sender SUTEF es acelerar que se racionalicen. En otras palabras, un poco más, no han anotado ahí en sus cláusulas que se vote ya de inmediatamente a expresar porque están de sobra. Eso es lo poco que les ha faltado anotar ahí en sus cláusulas sucias estos esquiroles del Sender SUTEF. Maestro Alejandro, estamos muy agradecidos. Justamente ya son las 8:30 y bueno, por regla general, no, ya prácticamente vamos a omitir las demás cláusulas porque redundan casi en lo mismo, en la superficialidad, ¿no? No en la profundidad. Prácticamente es un saludo a la bandera. En todo caso, muy agradecidos, maestro Alejandro Manay, por su participación y el esclarecimiento para que el magisterio a nivel nacional tome en cuenta también este convenio de la vergüenza. Maestro Alexander, ¿alguna cuestión más final tal vez para que el compañero Alejandro Manay pueda absorber tal vez alguna inquietud? Adelante, maestro Alexander. Micrófono, maestro Alexander. Sí, gracias, compañero. Solamente poner en hincapié el carácter que ha adoptado este convenio y la forma como lo han hecho los del CEN-SUTEP. Y prácticamente aquí, compañeros maestros del Perú, no hay nada de novedad para los maestros. No hay nada de conquista, por lo menos, de ciertos derechos que puedan beneficiar. Más por el contrario, nos están embaucando en el camino neoliberal, embaucando hacia la privatización, embaucando a degradar ciertos derechos que nosotros, como FENATE Perú, planteamos de distinta manera. En todo caso, llamamos también a los maestros para que puedan revisar, en este caso, el pliego nacional de reclamos, que tiene 28 puntos, y el planteamiento de FENATE Perú es totalmente diferente. Eso hace una diferencia entre un sindicato vendido, un sindicato que está al servicio de este régimen, que se reúne con ellos, que les reciben a ellos, y otro distinto que es la FENATE Perú, que batalla desde las calles por verdaderos derechos y conquistas del Magisterio Nacional. De nuestra parte también nuestro agradecimiento, compañero Alejandro. En todo caso, en otro programa, ya sea de Trinchera Clasista, de SUTEP 1 o en todo caso de FENATE Perú, hay que completar, compañero Efraín, hay que seguir analizando para que los maestros conozcan. Por esta vez vamos a quedar ahí porque el tiempo nos hemos pasado, tenemos que también estar en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, compañero Alejandro, por compartir esta noche este análisis con los maestros del Perú Profundo. Correcto. En todo caso, falta todavía para la fecha del paro nacional del 28 de agosto un trecho considerable. Ahí vamos a seguir desbrozando. Maestro Alejandro, queda usted ya con el compromiso de completar, ¿no?, el análisis de esas puñaladas al magisterio de parte del CEN Esquirol, de ese convenio de la vergüenza o de ese insulto a la capacidad de reclamo al magisterio que tiene, pues, en todo caso, un maestro clasista. Maestro, sus palabras finales. Sí, compañeros, miren, hemos llegado solo al punto 15, a la tercera parte de todo el convenio. Tenemos ciertamente ya programado otras actividades. Agradecerles por la predisposición, ¿no?, de abrir este espacio. Maestro Alexander, usted como subsecretario general de la FENATE Perú, maestro Efraín también siempre apoyando, ¿no?, las actividades de la FENATE Perú, y estamos a disposición de poder seguir participando en los demás análisis, en completar tal vez los artículos que faltan, ¿no?, estimados compañeros, para que se esclarezca este punto, pero principalmente, frente a esto, principalmente decir lo siguiente, ¿no?, que no podemos esperanzarnos, estimados maestros que nos escuchen,
en que entre el Minedu y estos diálogos que hace con el CEN del SUTEC va a haber soluciones a los temas de fondo. No nos queda otra alternativa que preparar nuestra lucha en nuestra organización. Para eso hay que superar todas las dificultades, las debilidades que hay en nuestras bases. Hay problemas de dudas, temores, pesimismo, ¿no? Estamos absorbidos por el neoliberalismo en nuestras cabezas y ya no vemos lucha, ya no vemos colectivo, ya no vemos sindicato, estamos solo pensando en nuestra aspiración de nombrarse, ascenso de escala, cargos directivos, especialistas, etcétera, etcétera, que entendemos es legítimo esa aspiración personal, pero ese es un techo que el sistema da para que algunos avancen, pero el resto se estanquen. Y entonces el piso sobre del cual lo mínimo de los derechos, de las mejoras deben darse, eso está pendiente y solo con nuestra lucha conquistaremos. Entonces hay la necesidad, reitero, de revertir esta situación de debilidad que todavía hay en muchas bases, unas más fortalecidas, otras más débiles. Hay que superar eso y prepararnos para el paro nacional del 28 de agosto, todas las bases regionales, toda la FENATE Perú. Muchas gracias, compañeros, y reiteramos nuestro saludo de clase a cada uno de ustedes y a todos nuestros oyentes. Lo propio, compañero Alejandro, por este espacio y su tiempo que siempre lo dedica al magisterio y a sus justas reivindicaciones. Un abrazo a la distancia, hasta la próxima edición. Compañero Alexander, ¿alguna acotación final? Sí, compañero Efraín, compañeros de Tribuna Magisterial, ya siendo las 8 de la noche con 34 minutos, vamos a dar por concluido este programa, esperando volver el próximo domingo con mayores temas de análisis para poder enfocar, analizar a profundidad temas educativos, temas magisteriales, temas políticos, temas sociales, y desde ya hacer saber al magisterio peruano de que tenemos una gran tarea de organizar, preparar este paro que ya aprobamos a nivel nacional, el paro de 24 horas para el día, en este caso 28 de agosto. En todo caso, compañeros dirigentes regionales, compañeros dirigentes provinciales, de sectores, compañeros de todo el país, tenemos que bregar por la conquista de nuestros derechos para que se atienda nuestro pliego de reclamos justas, pero demandas verdaderas, ¿no? Derechos verdaderos, no disimulos, no vendimias. En ese sentido, a prepararse, a organizarse de forma consciente